Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. En un ratito nada más, con mi amigo y compañero Walter Brown, vamos a estar analizando lo que son las primeras radiografías de este cuerpo más enfermo que sano, creo yo, que es el sistema electoral argentino, ¿no? Una realidad que, huelga decirlo, no es la mejor, una realidad que presiona y mucho a las clases populares y sobre todo a los más pobres, y un electorado que va a tener que decidir si es que va a las urnas, que es otra discusión. Hay indicios que las elecciones provinciales muestran una baja participación electoral, pero ya están las radiografías, ya están las primeras fotos, y de esto vamos a hablar en un ratito nomás, cuando compartamos nuestros anunciantes, para después sí empezar con el programa. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Y me sorprenden con los lentes, querido Walter. ¿Cómo te va? Buenos días. Diego? Muy bien, acá estamos. Una cuestión de edad, primero, lógicamente. Nos llega a todos, los míos están guardados en el bolsillo, pero todos lo tenemos. Como decía mi viejo, una cuestión del alma, del almanaque. Exactamente. Pero además porque tenemos algunos números para revisar, lo hablábamos, Walter, en el inicio del programa. Hay una numerada también que me permito compartir con vos y con nuestra audiencia. Viste que ahí dicen que hay dos clases de sonsos, el que presta un libro y el que lo devuelve. Ajá. Bueno, yo hago una analogía con las encuestas, ¿no? A veces en las encuestas hay dos clases de sonsos, el que las hace y el que les cree. Pero bueno, es el marco que tenemos, es la única medida que tenemos por ahora para saber qué es lo que está pasando. Es una aproximación, ¿no? No nos olvidemos que todavía nos falta un mes y medio para pasar el capítulo de las primarias, de las elecciones primarias, y lo que se está haciendo en estos primeros días, después de confirmadas las fórmulas presidenciales, es, bueno, tomarle un poquito el pulso a la sociedad, ¿no? Algunas encuestadoras ya salieron a buscar intención de voto, sobre todo, insisto, teniendo en cuenta que ya están definidos quiénes son los candidatos que van a estar en el cuarto oscuro. De hecho, ya hasta la boleta, por ejemplo, del oficialismo se conoció en las últimas horas, bueno, cómo va a estar conformada en la provincia de Buenos Aires. Se van a ir conociendo el resto también, pero ya sabemos quiénes son los principales candidatos, ¿no? Sí, es cierto que, como vos bien decías, Walter, es la primera fotografía, digamos, de un escenario que estaba muy incierto, que no tenía definiciones, o que en el caso del oficialismo tenía definiciones que después no fueron tales. Pero bueno, sigue siendo una foto también, ¿no? Que hay que mirar con cuidado, no hay que sacar conclusiones anticipadas. Lo habíamos hablado del programa pasado igual. Hay en todo esto un dato importante que ya no es una encuesta, Walter, sino un dato de la realidad, que es que la participación electoral no es catastróficamente menor, pero sí está a la baja en todos los distritos donde se vota. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en las provincias ya se ha votado directamente gobernador, ¿no? En muy pocos casos solamente tuvimos una PASO, por ejemplo, en la provincia del Chaco, pero en la mayoría fue la elección final y el nivel de concurrencia a las urnas ha sido muy bajo. Es de esperar que en las primarias el nivel sea bajo. Generalmente la sociedad va con menos ganas al primer capítulo electoral a votar. Ya en octubre seguramente ese número ascenderá. Pero hay como vos decís, hay una sensación, ¿no?, en la sociedad, el termómetro que nos está marcando, bueno, cierto desgaste, cierto desgano y cierto poco interés, por lo menos en este momento del calendario electoral, de lo que vaya a pasar hacia adelante, más allá de que todos estamos sufriendo las mismas consecuencias socioeconómicas, sociopolíticas, de un país que está atravesando circunstancias económicas delicadas, ¿no? Sí, y como siempre decimos también, y hemos hablado mucho con nuestros entrevistados, Walter, una campaña ya desde hace largos años, décadas diría yo, en donde las discusiones programáticas son cada vez más escasas, ¿no? Sí. Se lanzan eslogans, grandes propósitos, recuerdo el de pobreza cero, digamos, ¿no? También este gobierno tiró un montón de eslogans que no cumplió, por cierto, si no, no llegaría como llega a esta situación. Pero todos quieren acabar con la pobreza, bueno, no sé si todos, pero por lo menos la gran mayoría. Y ahí se termina la propuesta. Sí, empiezan a escucharse algunos planes sin demasiado sustento, ¿no? Como el de la dolarización que ostenta Javier Milei, algunos planes que también entran en colisión dentro de las propias fuerzas que van a las urnas. Me refiero, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, ¿no?, que tiene las propuestas de avanzar desde el primer minuto con eliminar el cepo cambiario, por un lado, el lado más cercano a Patricia Bullrich, si se quiere, y por el otro advirtiendo que esto no se puede hacer de un día para el otro desde los economistas que acompañan a Horacio Rodríguez Larreta. Tenemos algunas propuestas que van siendo contrarias de uno y de otro lado, pero todavía no la letra fina, todavía no entendemos exactamente qué es lo que se busca. Sí tenemos en claro que la economía va a ser seguramente el tema base de la campaña electoral, sobre todo teniendo en cuenta que el candidato del oficialista con más chances de llegar a la elección es el ministro de Economía, Sergio Massa, y que hay un economista como Javier Milei terciando en la pulseada junto con los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? En un rato vamos a ver los números, pero lo que sí aparece, yo diría que es una consecuencia lógica, no sé si sana, pero lógica de las PASO, son las diferencias internas, ¿no? Sí. Contendientes de la misma agrupación política que inevitablemente deben separarse ante el electorado, porque si no, la gente dice, bueno,
¿para qué van separados si son lo mismo? Bueno, para demostrar que no son lo mismo hay que empezar el camino de la diferenciación. Y en ambas fuerzas, oficialismo y oposición, el inicio ha sido bastante duro, ¿no? Sí. Un Juan Grabois, diría que lapidario, con Sergio Massa, y un Horacio Rodríguez Larreta que literalmente dijo que la gestión de Macri había sido un bochorno. Sí, y te marcaría una diferencia respecto de lo que está pasando en el oficialismo y lo que está pasando en Juntos por el Cambio. En el oficialismo, como bien decís, Juan Grabois está marcando la distancia respecto de Sergio Massa y de la fórmula que fue consensuada con el presidente Alberto Fernández y con la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese consenso lo que hemos visto fue que lo que era hasta ese momento una jugada de mucha tensión dentro de las tres principales patas del oficialismo, me refiero también al candidato presidencial y ministro de Economía Sergio Massa, después de esa definición pasó a ser las fotos de la unidad, ¿no? Hemos visto en la última semana, primero a la vicepresidenta con el candidato y ministro de Economía. Después lo vimos también al ministro con el presidente. Lo vimos al ministro con Daniel Scioli, el candidato que tuvo que resignar su postulación en favor de Sergio Massa. También Daniel Scioli con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Mucha foto mostrando que después de la definición vamos todos por el mismo carril. Algo que no está pasando del lado de Juntos por el Cambio, donde, como bien señalabas, hay una interna cada vez más intensa y cada vez más virulenta, te diría, ¿no? Con candidatos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde se va a votar en 2 semanas nada más. Directamente ya lo avisan de antes. Exactamente, ¿no? Ahí donde Carolina Lozada dijo, miren, si gana Maxi Puyaro, que es el candidato opositor, el que está respaldando Horacio Rodríguez Larreta, yo no me sumo. Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten, como marcando una grieta que no va a poder superarse después de una interna. Algo difícil de mostrar hacia el electorado, que después tiene que ir a votar en la elección de octubre, ¿no? Sí, de todas maneras, Walter, las PASO nunca fueron lo que se imaginó que serían. Y por tanto no se presentaron hasta ahora escenarios de ruptura. Quiero decir, en las pocas veces que hubo PASO, los perdedores siempre, inexorablemente, acompañaron a la fórmula ganadora. No es que dejaron en libertad de acción, como paréntesis, ¿no? Como si uno tuviera la capacidad de no darle esa libertad al electorado. Pero bueno, ¿te acuerdas que se hablaba cuando éramos chicos nosotros? Dejo que voten lo que quieran. Bueno, siempre votan lo que quieran. Tal cual. O por lo menos debiera ser así. Pero digo, no se han presentado hasta ahora escenarios, Walter, de internas derrotadas que presenten una ruptura. Y yo creo que si el oficialismo apuesta a eso, para mí se equivoca. Sí, coincido. Es difícil pensar que, por ejemplo, en una interna que gane Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, el votante de Larreta en la elección presidencial de octubre deje Juntos por el Cambio para ir a votar por el oficialismo, en este caso por Sergio Massa. En el caso de que fuera al revés, de que sea Larreta el ganador, es difícil también pensar que el votante de Patricia Bullrich va a inclinarse, como muchos señalan, por votar a Javier Milei, por ejemplo, en octubre. Lo veo complicado. Quizás haya una porción mucho más identificada con una posición más extrema de derecha que decida ese paso, pero difícilmente sea un porcentaje significativo como para cambiar los números de una elección a la otra. Lo mismo pasaría en el caso de que en el oficialismo, ponele, no sea Sergio Massa el que gane la interna. Difícilmente pensemos que ese votante vaya a votar en contra del oficialismo en la elección general. Con lo cual me parece que la gran definición, después de pasado el primer capítulo que serán las PASO, es aquel votante que va modificando su voto de acuerdo a cómo va palpando la realidad y qué propuestas en definitiva lo seducen más a la hora de tener que ir en octubre a las urnas. Es el votante generalmente de clase media el que termina definiendo cuando hay una paridad tan grande como la que estamos viendo, ¿no? Yo creo que la PASO lo que muestra son adhesiones, son alianzas, son fidelidades. Exacto. Pero más que intentar descubrir o apostar a los cruces, me parece que, como vos bien decís, Walter, la clave será en aquellos que no vayan a votar a las PASO. Que por lo que hablábamos recién y por lo que estamos viendo en las elecciones, sobre todo donde hubo PASO, hablamos de una franja de un 15, 20% del electorado, donde hay un montón de votos que si vos los podés agarrar, tenés chance. Si vos ni siquiera los acercás,
la tenés más compleja. Sí, hay un mayor desinterés por ir a las urnas en el momento de tener que ir a votar en una interna. Una interna que muchos no tienen interés en definir. Sí tienen interés quizás cuando llegue el momento de definir quién va a ser tu presidente, ¿no? Quién va a administrar la situación del país hacia adelante. En ese caso crece el porcentaje de votantes. Y también el resultado de la primaria, como lo hemos visto en la elección presidencial en la que gana Alberto Fernández, termina influyendo de alguna manera en esa elección de primera vuelta, porque hay mucho votante en ese momento de indecisión que termina resolviendo en favor de aquel que obtuvo más votos. Entonces, ese voto útil, ese voto que se activa en la elección presidencial, puede ser determinado por el resultado de las primarias también. Y ahí está, vamos a pasar ya mismo a la encuesta nacional, ahí está la apuesta del oficialismo, ¿no? Exacto. Si no triunfar como partido, sí llevar su candidato el más votado. Pero a ver cómo fue la foto, Walter. Vamos a ver, esta es una de las primeras encuestas que se pudieron conocer apenas resueltas las candidaturas. Le pedimos al señor director que nos la presente. Es la encuesta que realizó la consultora CB en función de, bueno, cómo serán los resultados si la elección fuera mañana, si mañana mismo se tuviera que estar votando en las PASO. Y como verás, hay resultados... Lo que hablábamos. Exacto, y hay resultados que llaman la atención, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque uno ve el 30,3% de intención de voto en favor de Sergio Massa y dice, epa, acá es muy alto. Es un porcentaje alto. Muy alto, diría yo. Es un porcentaje alto. Es un porcentaje que concentra el voto duro del peronismo, si se quiere. Un poquito más. Y también, un poquito más, exactamente. Más allá de ese 25% que se le suele adjudicar al peronismo. Ajá. Ahora, cuando mirás las dos fórmulas de Juntos por el Cambio, te das cuenta que la competitividad está expresada en que no se corra nadie de ese escenario hacia la elección de octubre. Retener todo. Exactamente, porque hay un 20,6% de intención de voto para Patricia Bullrich y un 14,1% de intención de voto para Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, un 34,7% contra un 32,8% que estarían dando las dos fórmulas de Unión por la Patria, la forma en la que se denomina ahora el oficialismo. Y después, terciando en esta lucha, aparece Javier Milei, ya no tanto con un tercio de los votos, como se decía, como se señalaba al comienzo, pero sí con una intención de voto alta, 18,8%, que puede ser definitiva, puede ser clave, si se quiere, a la hora de pensar en un futuro balotaje. ¿Quiénes serán las dos fórmulas que ingresen a la elección de octubre con mayores chances y que después, si no hay resultado definitivo en octubre, terminen resolviéndolo en noviembre, ¿no? Y ahí el votante de Javier Milei puede llegar a ser un factor clave a la hora de determinar quién será el próximo presidente. A ver, entran las especulaciones, ¿no es cierto, Walter? Yo creo que el piso del oficialismo, y sobre todo de Sergio Massa, está un poco alto. Sí. Lo hablábamos fuera de cámara, digamos. Es para un gobierno que incluso la palabra defraudar es un poco fuerte, pero no colmó las expectativas del propio núcleo duro de sus votantes, porque eso tenemos que decir también. El oficialismo ha dejado disconformidad en una amplia base del electorado, basta con ver los niveles de aprobación de Alberto Fernández, pero sobre todo se ha lastimado a su propia base electoral. Entendiendo esa lastimadura, a mí me cuesta muy alto para mí verlo a Sergio Massa, por lo menos en este contexto. Y después, por lo menos yo, dos detalles. Yo creo, lo hablábamos fuera de cámara y también en cámara, yo creo que el porcentaje de Milei sigue siendo también muy alto y creo que el de la izquierda tiene mucho para crecer. No sé si hasta un 10%, pero más del 1,7% seguramente. Hay señales que empezar a mirar, ¿no? Para entender si estos números que se están reflejando en encuestas, que son encuestas generalmente que se realizan de manera telefónica y probablemente en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, más urbanos, ¿no? Claro, urbanos, donde tiene más presencia en la candidatura de Javier Milei. Después se terminan ratificando con lo que se consiga en el voto a nivel nacional, sobre todo lo que pasa en el interior del país, más allá de los grandes centros urbanos, más allá de la capital, más allá del conurbano, inclusive más allá de las grandes capitales provinciales como Córdoba, como Santa Fe, Rosario, Mendoza mismo, ¿no? Vimos en las elecciones que se han llevado adelante a lo largo de este año,
por lo menos hasta este momento, que los candidatos apoyados por Javier Milei no tenían un buen resultado. Todo lo contrario, estaban teniendo resultados peores que los que habían sacado en anteriores capítulos, ¿no? Y teniendo en cuenta que Javier Milei no logró conformar una estructura que soporte su candidatura en el interior del país, es difícil pensar que ese guarismo termine ratificándose en las urnas. ¿Quién va a hacer campaña por Milei en el interior más allá de Milei mismo? ¿Quién va a promover su boleta? ¿Quién va a ser el que cuide sus votos a la hora de tener que ir a las urnas? Y ahí es donde yo te dejo un signo de interrogación abierto. Y otro, respecto del oficialismo, lo que señalás de Sergio Massa, son algunos resultados que se están empezando a ver en distritos donde el peronismo anteriormente tenía la vaca atada, por decirlo de alguna forma. El último domingo hemos visto el resultado en la elección de San Juan, donde el oficialismo pierde después de 20 años a manos de Juntos por el Cambio. También vimos hace pocos días la derrota en San Luis, donde también el oficialismo después de mucho tiempo pierde la gobernación. Sabemos que en Jujuy el candidato de Gerardo Morales es el que va a continuar a cargo de la gobernación. Y habrá que ver qué termina pasando en el Chaco después de esa primaria que no le fue nada bien a Capitanich. Es decir, el norte, que era un bastión del peronismo, no lo está haciendo tanto según las últimas elecciones presidenciales. Igual habría, y digo en potencial, una buena noticia para el oficialismo, porque donde parece que se retiene el poder es en la provincia de Buenos Aires. Y la encuesta también nos habla de eso, vamos a ver cuáles son los datos. Sí, señor, porque ahí es donde está el núcleo duro del votante del oficialismo, ¿no? Hablábamos del norte, hablamos un poco de la Patagonia, pero es en la provincia de Buenos Aires donde tiene que sacar diferencias si pretende sostener el poder. Y allí el candidato del oficialismo es el gobernador Axel Kicillof, que busca su reelección y que según estos guarismos, estamos viendo, recoge un 37,3% de intención de voto. Alto. Un nivel muy alto, sobre todo si se tiene en cuenta lo que suman Néstor Grindetti y Diego Santilli como fórmulas de Juntos por el Cambio, que apenas están superando el 32% en el global. Con lo cual, esa elección es la que puede marcar mucho el pulso también de la nacional, ¿no? Hay que explicar o reforzar el concepto de que en la provincia de Buenos Aires el gobernador o la gobernadora triunfa con apenas un voto más que su rival. Exactamente, ahí no tenemos segunda vuelta, ahí es simplemente el que saca más votos en la primera, es el que se queda con la gobernación, y por eso también el kirchnerismo hizo base en esa elección, ¿no? Con Axel Kicillof buscando su reelección, con Máximo Kirchner poniendo el apellido Kirchner en la boleta, yendo en la lista de diputados, con Guado de Pedro, que bajó su candidatura presidencial para ser candidato a senador. Está poniendo el kirchnerismo sus figuras más fuertes para tratar de sostener el poder dentro de la provincia de Buenos Aires. Algo que, por otra parte, está generando ruido en las intendencias también, porque ahí muchos intendentes también han visto cómo sus propias listas, sus listas locales, empiezan a ser pobladas de candidatos kirchneristas, candidatos que responden a la cámpora a la hora de pensar en las legislaturas locales. Sí, y dos lecturas también. La primera es que Kicillof no desdobla la elección como era también idea. Y la segunda es algo que bien lo entendió Mauricio Macri en el 2019, que guarda, atento, que si bien la madre de las batallas es el sillón de Rivadavia, guarda que cuando se junten y se sumen diputados y senadores, esa cuenta también vale, incluyendo en una derrota. Exacto. Mirá lo que le pasó al oficialismo, que tuvo en lo que fue las PASO se pensaba que iba a ser una cosa brutal, y gracias a una campaña feroz, muy activa del entonces presidente Macri, logró que la hegemonía que le había dado las PASO en los números no se reflejara ni por asomo en el Congreso. Así que la apuesta del oficialismo, en realidad de toda la clase política, a también estar atento a los representantes en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, no es menor. Y no, claro que no, porque eso también condiciona la próxima gestión.
lo ha visto este gobierno de Alberto Fernández, lo vio también en su momento Mauricio Macri, y te diría que a nivel regional también podemos seguir. Fíjate lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con Lula da Silva, que también tiene la Cámara de legislativa dividida, con el bolsonarismo por un lado y con sus oficialistas por el otro, y cómo se le está complicando llevar adelante algunas de sus propuestas, ¿no? Quería, hablando de Bolsonaro, una breve frase, que mal terminó Bolsonaro, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ha sido suspendido la posibilidad de que sea candidato hasta el 2030. Ya se está hablando de la esposa. Bueno, fíjense cómo es esto, ¿no? Siempre cuando desaparece la posibilidad de una candidatura del personaje, aparece algún familiar. Bueno, lo hemos visto también en las últimas elecciones de San Juan, donde el hermano de Uñac lamentablemente no pudo conseguir lo que estaba buscando. Y la justicia en todas partes del mundo, que tiene los ojos vendados pero un poco espía, porque el mismo Tribunal Supremo, que en su momento proscribió a Lula, ahora le cancela la chance, en mi parecer, con holgadísimas razones, de 8 años que Bolsonaro se presente a candidato. Walter. Señor. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Y qué días se nos vienen? El Fondo Monetario tratando de resolver nuestro futuro ahí con Gabriel Rubinstein y el equipo de Sergio Massa, que va a ser el tema de la próxima semana. Veremos cómo termina esta historia, porque de ahí también depende cómo seguirá la gran novela política económica de la Argentina. Ya no esperamos el próximo semestre, sino que vivimos esperando el próximo viernes. Sí, señor. Donde, según el equipo económico, vienen las novedades que, para los memoriosos, tardan más que las tropas del general Alaiz, pero no nos metamos en eso porque si no nos vamos muy atrás. Va muy complicado. Gracias por estar allí. Será, si todo sale bien, hasta la semana que viene. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!